Manifestaciones culturales en los pueblos originarios de Venezuela. Hola a todos, mi nombre es Ana. Afortunadamente he tenido la oportunidad de vivir dentro de comunidades indígenas venezolanas durante varios años y agradezco al profesor Humberto por invitarme y permitirme compartir con ustedes parte de mi experiencia buscando aportar el conocimiento sobre nuestras raíces ancestrales. Y me gustaría que pudiéramos explorar juntos algunas manifestaciones artísticas de los pueblos originarios de Venezuela. Pienso que este es un tema fascinante que nos ayudará a entender más sobre nosotros mismos, porque podremos comprobar que lo que se dice sobre los diferentes pueblos que han construido nuestra historia de Venezuela también nos representan y definen nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Sé que ustedes ya han escuchado estos términos. Sin embargo, es importante que los repasemos para que estemos seguros que estamos hablando en el mismo idioma. Cuando hablamos de civilización, nos vamos a referir a un conjunto de características que definen a una sociedad, como puede ser la organización social, económica, la tecnología incluso. Y será, en resumen, la manera en que un grupo de personas se relaciona en su entorno y entre sí. Al decir cultura, nos referimos al corazón de una civilización. Incluye las creencias, costumbres, formas de vida, sus tradiciones y, por supuesto, que también su arte, su conocimiento, ese que se transmite de generación en generación. Hablaremos de arte. Este es un medio poderoso de expresión que nos permite comunicar ideas y emociones. Las manifestaciones artísticas de estos pueblos, como la cerámica, la música, la danza, nos cuentan historias sobre su identidad y también sobre su conexión con la naturaleza. Cada uno de los pueblos indígenas tiene una manera propia de ver la vida, una manera propia de comunicarse con su entorno, y a esto lo llamamos cosmovisión. Y aunque no vamos a hablar de este término, pero sí hacemos referencia con él a la manera de ver la vida. También hablaremos aquí de la estética, que es la manera en que percibimos y apreciamos el arte. Y cada cultura tiene su propia estética, lo que nos muestra cómo ven el mundo. En el arte de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, los colores, las formas y los símbolos tienen significados profundos que reflejan su cosmovisión. Y finalmente, al decir historia, nos referimos al contexto necesario para entender cómo estas manifestaciones han evolucionado con el tiempo. La historia de los pueblos originarios de Venezuela está llena de resistencia y también está llena de mucha creatividad, lo que ha permitido que su arte siga vivo y que sea importante en nuestros tiempos. Y en este rato que los acompañaré, exploraremos ejemplos concretos de estas manifestaciones artísticas y su significado. Estoy emocionada de ver cómo estos conceptos nos ayudarán a entender con mayor claridad lo que nos identifica con estos pueblos originarios. Vamos pues a conocer las principales manifestaciones culturales de los pueblos originarios de nuestra Venezuela, a reflexionar un poquito sobre la importancia de estas manifestaciones en la identidad cultural de cada uno de nosotros y a permitirnos que la diversidad cultural pueda ser vista con respeto y también sea muy valorada según lo que ellas merecen. Cada una de nuestras culturas merece respeto. Y bueno, ustedes tienen en el libro parte de la temática de lo que vamos a compartir en este momento. Y allí habrán podido leer, los que son curiosos y quieren ir preparados a la clase, habrán podido leer y habrán visto los tipos de vivienda, pero también habrán visto sobre los adornos que usan los pobladores indígenas, sobre su ubicación geográfica en el territorio venezolano. Habrán investigado, por ejemplo, de dónde es Yaruba, de dónde viene, a qué etnia pertenece, si hay algo propio de la etnia ahí en las alhuacas.
Habrán podido ver algunas esculturas que están regadas en el territorio venezolano, pero también habrán podido darse cuenta del significado que tienen algunas estructuras, incluso biológicas y físicas, que tenemos dentro del territorio. Bueno, aquí tenemos el mapa de Venezuela con la ubicación de diferentes pueblos, comunidades indígenas o etnias, como prefiramos llamarlas. Y se dice que los pueblos originarios habitan el continente americano hace miles de años. Incluso se encuentran investigaciones que nos muestran datos de hasta 15.000 años atrás, sí, mucho antes de Cristo incluso. Estos pueblos se clasificaron en tres grandes familias, tres grupos gigantescos que estaban por todo el territorio latinoamericano. Y estos grupos eran los arahuacos, los caribes y los chibchas, familias que se fueron distribuyendo por todo el territorio nacional y hoy los conocemos como etnias indígenas. Este mapa, aunque se ve borroso, la verdad no encontré ninguno que estuviera nítido para poderlo leer bien. Nos muestra la distribución de algunos pueblos que han logrado sobrevivir a las invasiones de sus territorios. Y digo que han logrado sobrevivir porque la invasión no fue solo cuando llegaron los españoles. La invasión continúa hasta el día de hoy. Todavía los que pertenecemos a otras culturas y creemos que nuestras culturas son superiores a las de las comunidades indígenas o las de las comunidades campesinas, de las comunidades rurales, eh, nos vamos aprovechando, nos vamos adueñando de los territorios para sacarles nuestro provecho. Y lo que hoy vemos, que hay unos espacios que están vacíos, no tienen marcadas comunidades indígenas, y en esos espacios, yo sé que ustedes son buenos en geografía, allí vemos principales ciudades del país, ¿sí? Allí se encuentra Caracas, Maracay, Valencia, allí se encuentra Falcón, ¿sí? Allí se encuentran esas ciudades donde se mueve el gran comercio a nivel nacional y ahí no hay comunidades indígenas. Y no es que nunca han habido comunidades indígenas, ellos estaban ocupando, digamos, todo el territorio nacional. Pero como les decía, a medida que se hace la explotación de minerales, se sacan provechos al territorio, entonces las comunidades indígenas van estorbando, le digo así entre comillas, porque realmente no son un estorbo, pero van estorbando para quienes quieren desarrollar una economía diferente, una organización diferente, ¿sí? Y por eso ellos se van arrinconando, los van arrinconando y a medida que los van arrinconando también van desapareciendo su población. Pasa también que en las comunidades indígenas los niños van viendo que su futuro se centra en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, en todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, producir desde allí y luego sacar esos productos para poderlos vender y poder conseguir lo que ellos necesitan aparte de lo que están eh, cosechando o que ellos pueden conseguir. Y esto hace que algunos se enamoren de lo que hay en las culturas diferentes, en las que están en las grandes ciudades. Cuando van a las grandes ciudades, pues se enamoran de eso diferente que encuentran y comienzan a sentirse de alguna manera como acomplejados cuando los ven con sus trajes típicos, cuando los ven con su forma de actuar ante la vida, cuando los ven, por ejemplo, con el maquillaje, cuando las ven, sí, que un hombre de una comunidad indígena donde usen guayuco, taparrabo, decide salir así a una ciudad y todo el mundo lo mira, lo señala, hablan de él, decide cambiar su manera de vestir, comienza a vestirse de acuerdo a la sociedad donde él se encuentra, ¿sí? A la gente de esa comunidad. Y así pasa, se enamoran de otra clase de estudios, no para regresar y traer esos aportes a la comunidad, sino que deciden quedarse afuera y comienzan a identificarse con otras culturas. Esto hace que también muchas comunidades vayan desapareciendo porque no hay quienes vayan transmitiendo
los valores culturales, la tradición, los ritos, eh, mucho menos la forma de hablar. ¿Sí? Así como si nos llegáramos a encontrar con alguien que nosotros creemos que es súper guau, superior a nosotros y habla en inglés, por ejemplo, entonces queremos comenzar a repetir palabras en inglés y vamos quitando palabras de nuestro lenguaje castellano, ¿sí? Para sustituirla porque creemos que tenemos más prestigio, nos sentimos mejor cuando nosotros hablamos otro idioma. Esto pasa también con la gente de las comunidades indígenas y por esa razón pues van saliendo. Aquí les voy a mencionar cómo se fueron distribuyendo las comunidades indígenas a lo largo de todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Amazonas estaban los Guaniba, los Guaré, los Cubeo, los Jibi, los Joti, los Curripaco, los Tiapoco, los Pinabe, los Sáliva, Sánema, Piaroa, Yanomami, los Guarequena, los Yabarana, los Yecuana, los Mapa, los Maco, los Ñengatú. ¿Sí? Y dijo, se ubicaron, estaban, porque no todos siguen presentes, por eso que les decía, ¿sí? Algunas etnias van desapareciendo. En Anzoátegui se ubicaron los Cariña y los Cumanagot. Los Cariña quizás algunos de ustedes los conozcan y hay un baile muy famoso que es el Mare Mare, puede ser que ahorita alcancemos a hablar de él, pero esto ellos lo han extendido a nivel nacional. Los Cariñas siguen presentes en el territorio. En Apure estaban los Ibi, los Pumé y los Cuiba. En Bolívar también hay varias etnias como en Amazonas. Están los Uruac, los Acaguayos, Araguac, los Eñepá, los Joti, los Cariña, los Pemón, los Sape, los Piaroa, los Canay, Yecuana y los Sánemas. En el del Tamacuro se ubicaron los Guaraos y los Araguac. En Mérida se ubicaron los Guayú. En Monagas, deberían de contarme ustedes, se ubicaron los Cariña, los Guarao, los Chaima y los Cumanagoto. No sé si ustedes ya investigaron Yarúa a qué etnia pertenece. ¿Será que Yarúa era Cariña? ¿Será que era Guarao? ¿Será que era Chaima? ¿O era Cumanagoto? ¿De qué etnia será? Tarea para la casa, hay que investigar. O de repente el profe les puede contar. En el estado Sucre se ubicaron los Cariña, los Guarao, los Chaima y los Cumanagoto. En Trujillo estuvieron los Guayú. En el Zulia los Añú, los Barí, los Guayú. Y cuando hablamos de Guayú nos referimos a los guajiros, ¿sí? Son conocidos como Guayú o como guajiros. También en el Zulia los Yucpa y los Japreria, ¿sí? He mencionado un total de 35 etnias distribuidas en todo el país. Estas etnias pertenecientes a estas tres grandes familias que les mencioné, los arahuacos, los caribe y los chipchas. Sin embargo, eh, se dice, los libros de historia nos dicen que hay 24 lenguas indígenas que se conservan hasta la actualidad. Pero por cosas que les decía al inicio, esto no es cierto. Este índice es mucho más bajo. Perdón, de hecho, en el Zulia, que es en el territorio donde yo crecí, los paraujanos o los añú, que viven en la laguna de Sinamaica, eh, de ellos ya no hay quien transmita la lengua. Sí quedan varias personas de la etnia añú, ¿sí? Son muy pocos, menos de 20 personas, y solo una persona habla añú. Es una persona muy, muy anciana, muy mayor, y no ha habido quien comience a transcribir o haga algunas grabaciones para poder dejar la lengua. Y esta persona pues ya está muy delicada de salud, o hasta hace poquitos años estaba muy delicada de salud, no sé qué habrá pasado con esta persona, pero ya no había quien enseñara a hablar la lengua añú, la lengua de los paraujanos. Y están los Apreria, que viven muy cerca de los Yucpas, en la Sierra de Periján, también cerca de una población llamada Villa del Rosario, que es como la capital de ese territorio.
y ellos se han mezclado tanto con los yucpas como con la población guatía, así nos llaman ellos a los que no somos indígenas, y han dejado de hablar su idioma japrevia. En la actualidad no hay nadie que hable el idioma. Y los japrevia que sobreviven y están ubicados en las comunidades hablan lengua yucpa. ¿Sí? Ellos la adoptaron como para identificarse como indígenas, pero realmente esa no es su lengua materna. ¿Qué sabes sobre los pueblos originarios de Venezuela? Nuestros pueblos originarios son los pueblos indígenas, los primeros habitantes de nuestra patria grande llamada América. En general, como la cultura propia de las alhuacas y de cada rincón de nuestro país, cada pueblo originario ha tenido sus propias características culturales, características relacionadas con el vestido, con la vivienda, con la artesanía, con los ritos religiosos, con la alimentación y también sus características sociales para relacionarse entre sí y con el mismo medio ambiente. Características económicas para conseguir sus alimentos y todo lo necesario. Y a estos primeros pobladores de Venezuela se les dio el nombre de indios, porque los descubridores, ¿sí?, los conquistadores, los invasores, sobre todo Cristóbal Colón, pensaban haber llegado a las Indias Orientales y a un nuevo continente. El indio presentaba los siguientes rasgos físicos, ¿sí? Su color era bronceado, tenían el pelo liso y negro, la barba era rala, no rala, rala, eso quiere decir que tenían poquitos pelitos, ¿sí? Tenían la boca y la nariz ancha, tenían la textura recia, ¿sí?, fuertes, tenían las manos y los pies muy pequeños. Varios autores nos cuentan que el poblamiento del territorio venezolano se produjo de igual forma como se dio en todo el continente americano. Venía por oleadas humanas provenientes del sur del continente. Si desde abajo, desde Chile, se movían los indígenas por todos lados, a donde fuera más conveniente, según el clima, según varias características, ellos se iban moviendo. Sí. Y hace aproximadamente, dicen los que lo han estudiado y los que nos entregan a nosotros reportes de investigaciones, que hace más de 15.000 años ya existían estos pobladores en nuestro continente. Se localizaban, como les decía, en diferentes lugares. Estas diferentes oleadas, como las llamamos, que es el movimiento que hace la gente de un lugar a otro, así como se mueve el agua, estuvo integrada por pequeñas agrupaciones sin jefes determinados. Para esos tiempos no habían jefes cuando hacían estas clases de movimiento. Eran cazadores, recolectores de raíces, de frutas, que se movilizaban de un lugar a otro buscando los alimentos. Y como les decía, por las razones climatológicas, si ahorita no hay cosecha aquí, vámonos más allá, que por allá sí en este momento podemos cosechar. Y por esas razones ellos se iban moviendo. Solo dejaron algunos rastros como instrumentos de huesos y de piedra, y jeroglíficos escritos tallados en grandes rocas que se han conseguido. Y bueno, han dejado estos instrumentos también que se encuentran enterrados o se encuentran dentro de algunas cuevas, en algunos lugares donde ellos fueron habitando. La segunda y tercera oleada era compuesta por cazadores, pescadores y recolectores de conchas marinas. Y estos se ubicaron en pequeñas aldeas con palafitos localizadas, por ejemplo, en el lago de Maracaibo y en otras regiones del país, como el sur del lago, como allí en el delta. Seguro algunos de ustedes han podido pasear por allá por el delta y han visto estas construcciones de viviendas que se hacen con madera, con troncos sobre el agua. De este grupo indígena se encontraron numerosos rastros arqueológicos como conchas marinas, instrumentos de huesos, de espinas, así como objetos de piedra,
en esta zona del oriente del país. Por allí han encontrado bastantes. Los pemones todavía se enfrentan a las poblaciones de otras culturas defendiendo estas piedras que son tan importantes para ellos, ¿sí? Tienen mucho significado. Y la cuarta oleada estuvo integrada por comunidades de origen chicha, los cuales se desplazaron desde Colombia hacia los Andes venezolanos. Estas comunidades, representadas por los timotocuicas, se organizaron en pequeñas aldeas agrícolas, constituyendo el grupo más avanzado desde el punto de vista cultural y agrícola. Y la quinta oleada estuvo integrada por comunidades de lenguas caribe procedentes de Centroamérica y de las Antillas. Los caribes se localizaron en las costas orientales y centrales de Venezuela, donde formaron comunidades agrícolas y pescaderas. Y a este grupo indígena se le conoce como grandes guerreros, que se desplazaron de su territorio a otros pueblos indígenas. Dentro de estos grupos están los barí, que son conocidos también como motilones. Es una tribu, una etnia bastante guerrera. Les tocó luchar muchísimo por el territorio. Estuvieron ubicados en grandes ciudades. De hecho, se dice que el cementerio de los barí, el cementerio originario, estaba en la capital, estaba en Maracaibo, y sobre estas construcciones que ellos tenían se edificó la nueva ciudad. Debajo de algunas instituciones del gobierno, como el Palacio Legislativo, se encuentra el cementerio de los Barí. Y de estas cosas poco se habla, porque eso implica reconocer que hemos invadido el territorio de estos grupos indígenas, ¿sí? Cuando leemos la historia, cuando escuchamos a algún indígena que pertenece a estas etnias, nos comienzan a contar realmente qué es lo que ha pasado. Les puedo decir que al conversar con los mayores, dentro de las comunidades indígenas se les llaman los ancianos, y esto no es una ofensa, es reconocer que ellos son la biblioteca, que ellos son los que poseen el mayor conocimiento, que ellos son los que cuidan la historia sagrada de las comunidades para poderlas transmitir. Son los ancianos los que nos cuentan con dolor cómo se han vivido estos procesos de resistencia para sobrevivir, cómo han tenido que dejar el territorio, cómo a medida que van dejando el territorio van perdiendo a muchos integrantes de sus comunidades, y estas pérdidas son irreparables. Irreparables porque aunque se sigan reproduciendo, los que mueren en estas situaciones pues son muchos. Y como ustedes verán, pues de esto muy poco se habla. Al hablar sobre las viviendas indígenas, podemos observar aquí en el centro está, esto pertenece al tipo de vivienda que usan en este momento los Yanomami. Se siguen usando en la actualidad. En su lengua se llama chabono, y en castellano pudiera ser traducido a un paraviento. Un paraviento porque el techo está ubicado de esta manera y corta el viento, ¿sí? Estas son estructuras que se hacen para que viva toda la comunidad, viva toda la aldea aquí adentro. Se distribuyen de esta manera, ¿sí? No hay paredes, no hay nada que los pueda separar al uno del otro. Para ellos no existen las limitaciones territoriales como para nosotros. Y aquí lo podemos ver con toda claridad, ¿sí? Están solo los palitos y allí están colgados los chinchorros, y allí viven todos. En una construcción como esta, en un paraviento, pueden haber entre, no sé, 50, 80 personas viviendo allí. Son toda la comunidad. Y para ellos funciona así. En esta parte central es donde se hacen los juegos, las reuniones, los rituales. Todo pasa aquí. La vida de ellos transcurre aquí adentro. Y por supuesto en la parte de afuera pues están los cultivos, ya cuando salen a cazar. Aquí adentro se cuidan entre todos de cuando aparece un tigre, cuando aparece algo que los esté amenazando. Hay otro tipo de vivienda, que es la de los barí,
Los Barí están ubicados en la Sierra de Perijá, en el Zulia. Son así. Las palmas todas van hacia abajo, llegan hasta el piso y por la parte de adentro no está forrado con palitos como está la de los Yanomami. Por dentro se amarran las mismas palmas, ¿sí? Eh, Todas estas estructuras son muy frescas por dentro, la palma hace que sea muy fresca. Sin embargo, la población barí, por este tipo de construcciones, han sido atacados por el insecto que se llama chipo, ¿sí? Este insecto le pica generalmente a la población porque está allí dentro de las palmas. Son comunidades de temperatura caliente, húmeda, están a la orilla de los ríos y bueno, eso hace que este animalito pueda vivir con muchísima facilidad y les pueda picar. Esta otra clase de vivienda. Esta vivienda es para una sola familia, allí no viven más, solo una familia. Los palafitos también son de una sola familia. Estas son construcciones completamente de madera. Son troncos que se colocan dentro del agua y allí vive una sola familia. Allí las vemos pintadas. Estos palafitos, como les decía anteriormente, están ubicados en el estado Zulia, en la laguna de Sinamaica. La laguna de Sinamaica es el lugar que le da, cuenta la historia, que le da el nombre a Venezuela. Porque cuando los españoles llegaron, vieron la similitud de las casas sobre el agua, una similitud con Venecia. Entonces dijeron la pequeña Venecia. Y a partir de allí se le da el nombre a Venezuela. O sea que decimos nosotras en el Zulia, que es donde se le da origen al nombre de nuestro país. Y estos palafitos también están en la zona del sur del lago del Zulia. Como les decía, allí se ubicaron en Zulia, Mérida y Trujillo, que son unos estados que son vecinos. Se ubicaron los guayú, estaban extendidos por toda esta zona. Y los guayú de alguna manera convivieron con población africana que fue llegando aquí al país también. Entonces en esta parte del sur del lago se comparte culturalmente entre indígenas guayú y población afro-venezolana. Ya son afro-venezolanos, no solo africanos. También están en el delta, que les decía, si algunos han ido por allá por Tucupita, se pueden observar también los palafitos, los usan los guaraos. Esta que está aquí abajo es una vivienda indígena de los Andes venezolanos. En este territorio de Zulia están los guayú. Sin embargo, de acuerdo al lugar donde ellos viven, así se hace la vivienda. En la zona andina, en la zona del páramo, que hace muchísimo frío, ellos construyen las paredes con piedras. Y estas piedras, algunas están forradas por dentro con barro, con arcilla, y si no es necesario para tapar los agujeros por donde entre el aire, entonces quedan así, solo piedra. Y el techo sí era hecho de palma, una palma muy muy tupida para que no entre agua y no entre nada. En esta parte de arriba observamos la churuata. Aquí coloqué el nombre de que la usan los Panare y los Piaroa, porque fueron los que yo conocí. En esta churuata viven, igual que en el Paraviento, viven muchas familias. No son viviendas para una sola familia, son para muchas familias. Ahí pueden haber unas 40 o 50 personas, ¿sí? Adentro funciona igual, no tiene paredes, no hay límites, no hay nada. Y la vida de ellos se puede desarrollar con completa facilidad allí adentro de la churuata. Ahí pueden hacer reuniones, ahí pueden hacer rituales, ahí pueden hacer una cantidad de cosas. Y lo que tienen afuera, igual que los Yanomami, pues es la parte de los cultivos, ya otras cosas que los conectan directamente con la naturaleza y con lo que necesitan hacer para trabajar. Y aquí abajo tenemos las churuatas, otro estilo de churuata, también
aunque sea diferente, esta tiene combinación de madera, de barro, ¿sí? Porque tiene bareque en las paredes, pero tiene la misma terminación en la parte de arriba, como vemos esta otra churuata. Son viviendas multifamiliares. Estas son las viviendas para la colectividad, para muchas personas. Y hablando de las creencias, mencionaba al inicio de la cosmovisión, la manera de ver la vida, la manera de creer, de saber en qué creo, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Estas cosmovisiones son la base de los ritos religiosos, de todas las creencias. Y ahorita les voy a explicar qué es esto que he querido mostrarles en estas láminas. Por la imagen del tipo de vivienda estarán pensando que son los Yanomami, pero ya en un momentico les voy a contar lo que es. Voy a contarles a modo general cómo se dan las creencias en todos los pueblos a nivel general en nuestro país, ¿sí? Pues todas las comunidades indígenas por lo general eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses, ¿sí? Adoraban a diferentes dioses como el sol, la luna, el aire, el tigre, la serpiente, ¿sí? Daban culto a los muertos celebrando grandes funerales y cada pueblo o etnia tiene en la actualidad sus propias creencias. Algunos se han hecho cristianos, o por no decir mm, la gran mayoría se han hecho cristianos, y cristianos católicos o evangélicos o sí, de cualquier religión, pero creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen en Dios Padre como el creador de todas las cosas. Asumen esto y hablan de esto, sin embargo, a la hora de hablar en su propio idioma y hablar no incluyendo a un misionero, a una misionera, a un sacerdote, a un pastor, pueden seguir hablando de cómo fueron creados según lo que les han inculcado en su propia cultura, ¿sí? Esto para ellos está dentro, eso no se va a salir, eso no va a cambiar por muchas cosas que les puedan contar, por muchas cosas que les puedan dar, eso no va a cambiar. Entonces, cada pueblo, cada etnia tiene sus propias creencias. Y aquí les cuento que para los indígenas, después de la muerte, la persona se integra nuevamente a la naturaleza. La persona sigue perteneciendo a su pueblo. Generalmente cuando alguien muere, hay mujeres que se dedican a llorar con fuertes lamentos junto al cadáver. Y esto ocurre en varias comunidades étnicas de nuestro país. No en todas, pero sí en varias. Esto es muy común que ocurra. De hecho, se le llama el grupo de las lloronas. Ellas van a cumplir con eso. Y en ese momento no se van a reír, van con todo respeto porque están haciendo parte del ritual para que la persona sepa que se está despidiendo y para que todo el pueblo sepa que hay alguien que se está despidiendo de tener un cuerpo como el que tenemos nosotros y de funcionar como estamos funcionando nosotros. Los Piaroa, por ejemplo, que les decía que están en Amazonas y que están en Bolívar, ellos se reúnen junto al muerto para jugar, ¿sí? Para cantar, para hacer lo que a la persona le gustaba hacer desde que era niña hasta que era adulta. Y cuando la persona muere, pueden hacer un funeral de 1 a 3 días. Y en este funeral, los amigos, quienes convivieron con esa persona desde pequeña, comienzan a hacer los juegos, lo que le gustaba hacer alrededor de esa persona. Y esto lo hacen no para decir que se volvieron locos y no saben que esa persona se murió, sino que lo hacen para despedir a la persona que se lleve lo mejor, lo más recreativo, lo que más disfrutó en la vida. Y de allí viene, y ojo con esto que les estoy diciendo, de allí viene que cuando alguien se muere, nos dedicamos a hablar de lo bueno de la persona. Cuando alguien muere, generalmente no nos reunimos para decir
ese era un chismoso, ese era malo, ese no dejaba que yo me copiara en el examen, ese no me prestó tal cosa, yo necesité ayuda. No, hablamos siempre de que era bueno. Y algunas personas dicen, pero ¿por qué siempre que se muere alguien dicen lo bueno de esa persona? Y ahí sí todo el mundo dice que era bueno. Bueno, es por esto, porque en las comunidades indígenas, que son nuestros pueblos originarios, los que nos enseñaron cómo íbamos a funcionar ante la muerte, ellos hablan de lo positivo de la persona para despedirla de buena manera y queda de este modo el recuerdo positivo de esa persona. Y por eso decimos, es importantísimo cuando alguien se muere, rescatar qué me enseñó, qué aprendí de esa persona, qué era lo bueno que hacíamos, qué era lo que más me gustaba. ¿Sí? Eso viene de allí, de las comunidades indígenas. Los yupas, cuando alguien muere, llevan al cementerio las cosas materiales que recreaba esa persona. Por ejemplo, si se muere un niño, le llevan los juguetes a la tumba. ¿Sí? En la parte de arriba iban colocando que si tenía un carrito, que si tenía un peluchito, que si tenía una muñeca, lo que tuviera, eso se lo colocan ahí sobre la tumba y nadie se lo roba, nadie, eso es sagrado. Igual pasa en muchas comunidades indígenas y lo vemos todavía, aunque no de nuestras comunidades porque eso no se muestra, pero en otros países donde sí se celebra el Día de Muertos, se lleva comida al cementerio. Se hace un compartir en grande como si fuera una fiesta. Nosotros decimos, parece una fiesta, pero ellos están honrando la memoria de esa persona que pasó por aquí haciendo lo que nosotros podemos hacer. Los barí, y esto ya no tiene que ver con la muerte, sino con el nacimiento, los barí al momento del parto. El parto generalmente no se hace en el hospital. El indígena busca en lo más mínimo ir al hospital porque tiene la creencia de que allí lo van a dejar morir. Las mujeres barí tienen a sus hijos al lado de un árbol. Ella elige a un árbol y al momento de sentir ya que su hijo va a nacer, está allí junto a ese árbol, abraza ese árbol y en cuclillas ella tiene a su hijo. Cuando su hijo nace, ella entierra la placenta junto a la raíz de ese árbol y le enseña a su hijo que ese árbol tiene allí sembrada su placenta. Esto hace que cuando la persona se sienta triste, cuando esa persona está preocupada, cuando esa persona tiene algún problema, algo difícil, recurre a esa raíz. ¿Sí? Va y abraza ese árbol y ahí hace un encuentro con ella misma, ¿sí? Con esa misma persona, con quien es, se encuentra con su origen. Allí puede reflexionar, allí puede recapacitar, allí puede mirar la vida de otra manera para seguir adelante. Desde allí sale con fuerzas. Y pensemos si eso está relacionado con algo que nosotros podemos hacer hoy en nuestra cultura. Y ojo, los barí no estuvieron en Monagas, pero esto es común a muchas comunidades indígenas. Acuérdense que hablamos de 3 grandes familias, ¿sí? Eh, También les cuento que los barí hablan, yo viví con los barí en la Sierra de Perijá, en una comunidad llamada Boxí. Los barí cuentan que ellos fueron creados por Sabaseba. Hace muchísimos años entraron los misioneros capuchinos, entraron unas misioneras llamadas lauritas, y estas comunidades religiosas, tanto sacerdotes como monjas, hablaron siempre de Jesucristo, hablaron siempre de la Biblia. Sin embargo, los baris siguen creyendo, ojo con lo que les decía antes, ellos siguen creyendo que ellos fueron creados por Sabaseba. ¿Sí? Sabaseba fue el que creó todo, todo el mundo, ¿sí? Creó la naturaleza, creó todo. Y lo tenía todo perfecto, pero hacían falta los seres humanos. Y un día a Sabaseba se le ocurre abrir, partir una piña la describen como muy dulce, y de esa piña, cuando la piña abre en dos, se escuchan unas risas. Esas risas eran los bari. Bari significa en su propia lengua gente. De allí salió la gente.
Entonces, bueno, los que no son barí no son gente, y eso es un dicho que tienen los caribes desde siempre, ¿sí? En todo el territorio americano, los caribes siempre hablaron de eso. Los caribes son gente y los demás no lo son. Entonces, cada nombre de las etnias significa gente. Y el que no lo es, ellos le dan otro nombre. O sea, nosotros siempre vamos a tener otro nombre que no es gente. El caso es que los barí que salen de la piña y salen riéndose, ellos están llamados a estar siempre alegres. Y aunque tengan un problema, aunque estén viviendo una situación muy difícil, como les dije, ellos tuvieron que enfrentar grandes guerras porque los sacaron del territorio, los sacaron de toda la parte de Mérida, de toda la parte de Trujillo, vivían en Maracaibo y los sacaron y los fueron arrinconando y quedaron en un pedacito de la Sierra de Perijá, y ese pedacito pues ha sido de muchas luchas porque allí hay carbón, porque quieren hacer explotación, también dicen que por allí hay petróleo, entonces quieren de alguna manera penetrar o invadir en las comunidades, y eso hace que las comunidades vayan desapareciendo, ¿sí? Por toda la contaminación que esto despierta. Pero bueno, en medio de todas estas cosas, los barí siempre sonríen. Y les puedo contar que llegué a ver algún barí enfermo, gravemente enfermo, sonriendo. Los barí siempre sonríen. Siempre, siempre, siempre sonríen. Están llamados a sonreír. Y por supuesto ellos hacen similitud con la creación que nos muestra la Biblia y relacionan a Seba con el Dios creador. Pero en la Biblia no se habla de la piña. Y en cada comunidad, cada etnia tiene pues una creencia diferente de cómo se originó el mundo. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de lo que hay en esta imagen, ¿sí? Por supuesto, sí, está la vivienda de los Yanomami, la que les decía, aquí vive toda la aldea y toda la vida se desarrolla aquí adentro. En esta imagen estoy mostrando, ya una persona murió y ellos salen de lo que es su vivienda y van a otro lugar para lo que nosotros llamamos la cremación. Ellos aquí queman el cuerpo por completo, ¿sí? Y todo tiene que volverse cenizas. La idea es que los huesos se conviertan completamente en cenizas. Mientras se está haciendo esto, hay un grupo de lloronas, pero también hay un grupo de mujeres que está dedicada a, como les estaba diciendo, un grupo de mujeres prepara una sopa de plátano verde, y esta sopa está lista para cuando ya esos huesos ya se han pulverizado, ya se tiene el polvo, se mezcla con la sopa de plátano y los familiares, todos los que son familiares, y en este caso pudiéramos decir toda la aldea, debe beberse esa sopa, no puede quedar nada de la sopa. Y allí vemos en esta tercera imagen que está aquí abajo, como ellos están tomándose la sopa. Esta sopa no puede ser consumida por los niños. Los niños solo se sientan a mirar, a observar todo lo que está ocurriendo. Y ellos no lo toman porque se dice que el espíritu del muerto queda vivo en la aldea, pero en las personas adultas, ¿sí? Y también pues es la despedida para que él se pueda unir con el resto de la naturaleza, pero esa conexión se hace desde los adultos y los niños solamente están observando para poder aprender de todo lo que allí va ocurriendo. Por hablar del vestuario, nos damos cuenta aquí que por ejemplo, este que tienen las mujeres Pemón está hecho con moriche, está hecho con fique, está hecho con semillas, está hecho con plumas, ¿sí? Todo lo que lleva. Y los adornos que tienen en la cara, generalmente ellos para pintarse el cuerpo usan piedras, usan líquidos extraídos de las cortezas de los árboles, ¿sí? Usan cosas muy naturales, semillas incluso, que les dan color. Aquí está un niño Joti,
y su vestuario también está hecho por hilos, por telas y está acompañado de adornos. Él tiene unas plumas ahí como zarcillos y tiene parte de pintura en su cuerpo. También vemos aquí pintura, aquí le vemos unas plumitas. Estas mujeres que están aquí, que observamos, tienen mucho colorido, son unas mujeres guayú. Ellas van pintadas, su ropa pues es de tela como la que nosotros usamos, pero tiene muchos coloridos y estos coloridos hacen semejanza o conexión con los colores de la naturaleza, los que encontramos en los árboles, en las aves, en las maripositas, ¿sí? Cualquier cosa de la naturaleza. Los zapatos, el calzado lo hacen ellas mismas. Esto se construye con lana y con caucho, caucho del que usamos nosotros en las tripas para los neumáticos de los carros, ¿sí? De las motos y todo. El color que usa este niño Joti y estas chicas pemones son colores que conectan también con la naturaleza. Estos son los colores preferidos. Este con la tierra y este con la flora y la fauna. La mujer guayú y otras mujeres de otras etnias cuando se visten de rojo están haciendo alusión a la vida, ¿sí? De hecho, cuando muere alguien, las mujeres se visten de rojo. Cuando una niña se desarrolla, las mujeres se visten de rojo. Cuando hay una fiesta muy especial, las mujeres se visten de rojo y eso significa vida. Y la vida es sangre, o la sangre significa vida. Y por esa razón cuando hay muerto, entonces es de rojo. Cuando alguien se casa también es de rojo, todo lo que significa vida. Cuando hablamos de arte indígena, se conoce como artesanías, ¿sí? Porque es un trabajo manual. Aquí vemos que la comunidad Joti está en una clase, no están ubicados como ustedes en un salón. Este es el salón de clases para ellos. Aquí se desarrolla la vida y ellos están aprendiendo a tejer. Ahí están dando clases de cómo hacer cestas. Las mujeres son las encargadas de transmitir estas tradiciones del tejido, de hacer todo lo manual. Vayan identificando qué hay aquí de lo que se consigue en las alhuacas, para cuando yo esté por allá me cuenten. Por aquí vemos nuevamente las pinturas, les hablaba, las pinturas se hacen a base de semillas, de piedras, de líquidos que se extraen de las cortezas de los árboles y cada tipo de pintura tiene un significado propio. Aquí les coloqué esta referencia porque todos los dibujos de ellos, todo lo que hacen en la artesanía tiene que ver con las figuras geométricas, todo, 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 y en todo nosotros vamos a ver que se da un trazado elegante, ¿sí? Fino, como ellos van combinando colores, como van combinando líneas, como van combinando trazados. Aquí vemos una artesanía yucpa, son sombreros, son representaciones donde hay, recogen un conjunto de flechas, de arcos, de atrapasueños, ¿sí? De varios elementos. Muestran también como un tipo de platicos donde se puede servir la comida. Esta es una cesta, esta cesta es común en varias etnias del país. Este es un tejido muy particular, este que vemos aquí, es de los guarao. Es un tejido muy, muy elegante, lo hacen todo con moriche. Esto que está aquí, pues es una variedad de artesanía guayú, donde hay bolsos, donde hay aquí hay instrumentos musicales, aquí hay de todo lo que se les ocurra buscar, adornitos, aquí hay cosas para la cocina, aquí hay chinchorros, aquí hay banderas, aquí hay ropa, aquí hay de todo lo que a ustedes se les ocurra, aquí se encuentra. Esto es una fotografía de lo que llamamos nosotros el mercado de los guajiros en Maracaibo. Esto que está aquí es un instrumento musical, para algunos se llama flauta dulce,
Los Hibi, que están ubicados en Amazonas, en Bolívar y en Amazonas y en Bolívar, sí, allí es que están, en esos dos estados, se llama carrizo. Tiene un sonido muy bonito que se da por cada uno de los tubitos que vemos aquí, ¿sí? Aquí arriba vemos collares hechos todos con semilla. En la mayoría se hacen con semillas. Hay comunidades como la de los Guayú, donde conseguimos collares que incluyen oro y que incluyen unas piedras muy especiales. Son como de color vino, como de color rojo, tirando como a transparente. Son muy especiales, las consiguen en lo alto de la montaña y son muy valiosas. Son parte de lo que intercambian como algo demasiado valioso para ellos. Aquí vemos un indígena con un tambor. También ellos utilizan los tambores y ellos lo elaboran. En diferentes etnias se elaboran los tambores. Aquí vemos cestería. Esta cestería es de varios pueblos ubicados en la parte de Bolívar y de Amazonas. Vemos los chinchorros. Los chinchorros los construyen diferentes etnias. Pudiera decir que todas las etnias del país construyen chinchorros. Estos bolsos que están aquí sí son netamente guayú. Estas alpargatas las hacen diferentes etnias y todas las hacen de la misma manera. Y nosotros seguramente las hemos visto y algunos de ustedes se habrán podido calzar con alguna alpargata. No son incómodas, son muy cómodas. Aunque llevan caucho por debajo, no se calientan. Sí, son algo mágico y muy cómodo. Aquí vemos la hechura de las esculturas que se hacen con arcilla. Con la arcilla también se hacen vasijas para la comida, para adornos, para guardar, incluso para enterrar, ¿sí? Para enterrar o para cuando se hace el desentierro. Las comunidades indígenas, cuando pasan unos 5 o 10 años, desentierran a la persona y los restos, las comunidades, por ejemplo, voy a hablar de los Guayú, sacan los restos, los huesos, los van limpiando y los van depositando en una vasija. Esa vasija luego se entierra en el mismo cementerio, pero ya no queda en el ataúd que nosotros conocemos, sino en una vasija. Allí quedan los huesos, los restos de las personas. Y aquí esta imagen que dejé para el final, ¿sí? Es creo que algo muy conocido para ustedes en las alhuacas. Estos son los hornos que fabrican los indígenas para hacer el casabe. Ellos siempre en sus casas tienen el horno hecho en el patio para donde van a elaborar su propio casabe. Y estoy hablando de la parte oriental del país, porque para la parte occidental no se hace casabe. Pero ellos sí elaboran todo lo relacionado con el proceso para hacer el casabe. Es construcción propia, no es algo comprado desde fuera. Esto que vemos aquí lo elaboran ellos mismos tejiendo y lo amarran a un árbol. Esta parte de aquí arriba se amarra a un árbol y esta parte de aquí abajo es la que atraviesa el tronco, el palo con el que se hace la presión para poder hacer el lavado de la yuca. Sí. Entonces, quizás esto sí lo conocen allí en las alhuacas. Y no sé qué otras cosas ustedes pudieran decir. Esto también lo tenemos por aquí. Según Malinowski, la música cumplía una función de tipo ritual. Es decir, el hombre se comunicaba con sus espíritus o con sus dioses, entre comillas, o con su universo cosmogónico a través de la música. Por lo tanto, hay una funcionalidad. Ese universo del ser humano es complejo desde ese punto de vista. Es más, el Malinowski escribió un libro en el año 1925 que se llamó, que le llamaban el texto básico de él en un libro que se llamó The Meaning of Meaning, el significado del significado. En ese texto fundamental, él dice que no es posible traducir inclusive el lenguaje de los pueblos indígenas
a la lengua de las culturas dominantes, porque tiene una significación muy particular, muy especial en la cultura propia, en la cultura del ser humano. Por lo tanto, no se puede traducir un canto chamánico, digamos, de los indígenas a la lengua de la cultura dominante, porque no se comprendería. En realidad tiene sentido lo que Malinowski dice. No se puede traducir. De eso podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? De las traducciones. En el libro mío de Estética Aborigen también yo coloco un texto que tiene que ver con un canto chamánico piaroa, en donde verdaderamente para curar la enfermedad del estómago llaman a todos los animales. Y son los animales los que vienen a auxiliar al chamán en su ritualización para que esa música funcione en la cura. Y la cura se produce y se hace efectiva. La cura es cura chamánica y, como Lévi-Strauss también le llama, es una eficacia simbólica. Se hace eficaz y es un simbolismo realmente. Es una simbología, pero se hace eficaz. Así que la función de la música es determinante en todas las culturas indígenas de todas partes del universo y en todos los continentes. Con relación al surgimiento de la idea de crear sonidos, yo considero que el hombre, a lo largo de su historia, ha tenido la condición necesaria y suficiente como para crear los sonidos. Arqueológicamente se ha demostrado que el hombre, por lo menos hace 500.000 de años, habló, cantó, realizó rituales, y esto le ha permitido crear sonidos, por supuesto, para la comunicación con otros seres humanos, con su etnia a la cual pertenecía. El hombre tiene una larga historia. El ser humano tiene por lo menos de homínido para lo que es hoy, lo que hoy somos, 13 millones de años de existencia. En ese largo proceso de devenir del ser humano, en esos 13 millones de años el hombre ha podido crear sonido para comunicarse con dioses, con espíritus, con sus semejantes, con ese universo cosmogónico al cual nunca pudo entender de manera fácil. El hombre siempre se preguntó quiénes son los creadores, quiénes son sus dioses, quiénes son sus espíritus, y ha habido una forma de comunicación. Y como dije antes, en 500.000 de años se sabe que el hombre habló perfectamente bien. En el libro mío de Estética Aborigen yo relato que hay más o menos una precisión con respecto a cómo el hombre se comunicó con lo divino. Hace 500.000 de años el hombre enterró a sus muertos. Hace 500.000 de años el hombre pintó el cuerpo de sus muertos. Hace 500.000 de años el hombre enterró sobre pétalos de flores. Hace 500.000 de años el hombre puso elementos votivos en esa comunicación con el universo, de la comunicación con el universo del más allá. Es decir, que el hombre sí tuvo una comunicación hace bastante tiempo atrás. Lamentablemente la antropología no ha podido realizar estudios mucho mayores con respecto a la creación del sonido del ser humano. Pero el aparato fonador, el hombre lo tuvo siempre, como lo han tenido los animales también. Pertenecemos al reino animal. Pero claro, la creación de sonidos de una forma armónica, de una forma elaborada, de una forma pensada, ya es una elaboración de gran avance evolutivo en el ser humano. Y sobre todo llevado el pensamiento a lo que es la creación a través de la voz, a través de la comunicación. Y sobre todo llevado el pensamiento a lo que es la creación a través de la voz, a través de la comunicación. Eso es a lo largo de muchísimos años, muchísimos años. Para la población cariña, los héroes celestiales crearon el mundo con el poder de la danza, y toda la tierra y humanidad es obra mágica de los primeros bailarines. Por ello, para esta comunidad el bailar representa la continuación de la existencia. Mare Mare es el baile más representativo de esta comunidad. La leyenda cuenta que el cacique Mare Mare, ya muy viejo y enfermo, debió partir al sur y murió en el camino.
fue enterrado apresuradamente sin poderle rendir el homenaje que merecía. Como desagravio, cada año su pueblo hacía una peregrinación al lugar donde lo habían enterrado. Cantaban, bailaban y recordaban su vida con alegría. Les cuento muy brevemente que la yogna o baile de la chichamaya es una danza propia del indígena guayú, y este término se deriva del verbo ayunaja, que significa danza. La yogna consiste en danzar alrededor de un círculo llamado piovi, donde el hombre da vueltas para atrás representando al viento y la mujer va hacia adelante representando la fuerza y tratando de perseguir al parejo hasta derribarlo. Vamos a observar, ya con esto terminamos. Bueno, y todas las comunidades tienen su propia lengua. La mía es castellano como la de ustedes y les doy las gracias por haberme permitido compartir con ustedes este momento y espero que puedan reflexionar mucho sobre la identidad cultural que tenemos para que puedan valorarla y para que puedan transmitirla también con amor, con orgullo, con gozo y que eso que ustedes conservan como identidad cultural cuando salgan de las alhuacas no les dé pena mostrarlo. Siéntanse siempre orgullosos de su cultura porque todas las culturas son muy valiosas.